Ok, la última función de la lengua, la más complicada, pero la menos común en el examen, se llama función metalingüística. Ok, habíamos dicho que el lenguaje en realidad es una especie de código. Usamos el lenguaje como una forma de comunicación. Entonces, nosotros hablamos español. Y el español es nuestro código para comunicarnos. Nos comunicamos con gente que habla español. Si habla, por ejemplo, francés, entonces no podemos comunicarnos porque no sabemos cómo funciona este idioma. Usamos el lenguaje para esto, como para comunicarnos. Ya vimos que podemos usarlo para argumentar, para dar información. Y en este caso estamos usando el lenguaje, la función metalingüística, para hablar y explicar cómo funciona el lenguaje. O sea, el lenguaje para hablar del lenguaje. Es bastante fácil, suena complicado, pero es más sencillo de lo que parece. Es, por ejemplo, cuando escribo esto. Bueno, si ustedes saben, o más o menos, bueno, sí ubican en qué consisten los acentos, el acento indica que la sílaba que suena más fuerte. Esto es bastante burdo, pero estamos usándolo para explicar cómo funciona en el español. El español tiene acento a diferencia de otros idiomas. Estos acentos van a marcar qué sílaba va a sonar más fuerte. Al explicar estos detalles, estoy usando la función metalingüística. Entonces, esta función metalingüística me sirve para explicar cómo estoy cómo estoy usando mi idioma. Por ejemplo, si una persona X dice la calor, si una persona dice la calor, ¿está bien o está mal? No sé, dice que está mal. ¿Tú qué opinas, Brenda? ¿Está bien o está mal? Está mal. Ok. Se acepta como vulgarismo, pero para mucha gente está mal. Entonces, en el momento en el que explicas esto, la función es metalingüística. Explicamos cómo funciona un idioma. La podemos encontrar en diccionarios, porque los diccionarios te explican en qué consisten las palabras, si son verbos, adjetivos, sustantivos. Y ya que estamos aquí, vamos a aprovechar un poco para pelearnos con los de provincia. Otro ejemplo para usar la función metalingüística sería esto. ¿Qué significa quesadilla? ¿Lleva queso? No. ¿Por qué no lleva queso? Sí lleva queso. No necesariamente. Bueno, no necesariamente. Chequen cómo funciona esto. O sea, el lenguaje es una convención social. Nosotros hablamos porque acordamos que esas son las palabras que debemos utilizar. O sea, el español se enseña desde pequeño. Algunas palabras cambian de acuerdo a la región. Entonces, ¿quesadilla lleva queso? Sí. ¿No? ¿Por qué no? Uriel. ¿Por qué quesadillas que no tienen queso? Hay quesadillas que no tienen queso. ¿Y qué opinas, Brenda? Pues también, pero sí deberían llevar todo. ¿Tú qué opinas también? ¿Qué? ¿Lleva queso? ¿Cómo que queso? ¿La quesadilla? Pues sí. En Lerma llevan queso todas. ¿En León llevan queso todas? ¿Y aquí? Aquí no. ¿Pero tú qué opinas? ¿Debería llevar queso o no? Yo me quedo con Lerma. Para mí no, yo prefiero una que sea de chicharrón y me como. Bueno, se van a bajar de Aunque no las quieras con queso, te las dan con queso. Ajá. Es Ahí. que Lerma es más provincia que. Entonces, vean cómo funciona esto. La función metalingüística está explicando cómo funciona esta palabra. Si se refiere a este alimento con queso o si no. Entonces, al hacer eso estamos explicando cómo funciona el idioma. Y el idioma puede llegar a tener ciertas variaciones. Según la RAE, puede o no puede llevar queso, que es la Real Española. Según en algunos estados como Chihuahua, no debe llevar queso, ¿no? Digo, sí debe llevar queso. Y por eso se enojan muchas veces con nosotros, los chilangos. Ah, sí. Pero bueno, eso es nada más para ejemplificar cómo funciona esta función de la lengua, valga la redundancia. Entonces, explicamos cómo funciona una palabra. Explicamos, por ejemplo, si una frase está bien o está mal dicha. La calor.
Entonces, básicamente esto, la función metalingüística consiste en ese tipo de detalles. Hablar sobre cómo deberíamos hablar español, inglés, francés, aquí obviamente en ese contexto mexicano, español. Además, podemos encontrarla en diccionarios, en todos estos libros de texto que tienen desde la primaria de español, vemos la función metalingüística porque les explican cómo hablar o cómo se usa nuestro idioma. Esa es la función metalingüística. Es la menos común que aparezca en el examen, pero sí no es tan difícil. Y bueno, eso sería todo. Chequen las preguntas y... ¿Cómo van ustedes? Ya acabé. ¿Ya acabaste? Va. Y después vamos a tener otro tema que va a ser también... el texto de vampiros. Este que viene de los vampiros. Después tenemos las canciones. Formas discursivas. A diferencia de las funciones de la lengua, las formas discursivas tienen que ver con el texto escrito. Cómo nosotros estamos estructurando lo que vamos a escribir. Entonces, ¿cómo funciona esto? Los textos se pueden presentar de diversas maneras. En el examen de la UNAM van a ser importantes 3. Y estas 3 son las únicas que pueden estar entre las respuestas correctas. Y van a tener que ser muy cuidadosos porque a veces se pueden confundir. Empecemos por el principio. Una narración. Una narración consiste en contar o relatar una historia. No necesariamente tiene que ser un cuento, pero el cuento sería como el ejemplo más común. Entonces, cuando contamos una historia, nosotros generalmente tenemos varias cosas. En primer lugar, una secuencia de tiempo. Algo va a pasar. Y después de que eso algo pasa, vamos a tener como tenemos un principio, un desarrollo y un final. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, no sé, yo voy cruzando por la calle y de repente, no sé, veo que atropellan a un señor. Vean cómo aquí hay un antes y un después. Yo cruzo la calle y al final la historia tiene una conclusión. No sé si está muy buena o mala, pero no fue un buen ejemplo. La narración tiene personajes. Estos personajes no necesariamente tienen que ser personas. Pueden ser, por ejemplo, objetos, pueden ser animales, pero lo importante es que son las personas o los seres vivos que van a ser o van a tener como alguna acción a lo largo de la narración. Esto sería el personaje. Pongo un ejemplo muy sencillo, Caperucita Roja. Vemos que Caperucita Roja está al principio con la mamá, la mandan al bosque, se encuentra con el lobo y pasan una serie de sucesos. Vamos a tener ahí que existen varios personajes, Caperucita, el leñador, el lobo y a veces la mamá. Vamos a tener que esta historia va a tener una secuencia de tiempo. Primero está Caperuza con la mamá, luego pasa por el bosque, luego se enfrenta con el lobo y entre estos sucesos va a haber ciertos límites de tiempo. Entonces, vemos que esta secuencia de tiempo va a ser exclusivamente para la narración. ¿Vamos bien? Hay otro detalle y otra forma discursiva que a veces se confunde con la narración. Sería esto. La descripción. Bueno, es en realidad bastante obvio, pero existen confusiones que a veces se pueden prestar en el examen de UNAM. Vamos por partes. La descripción primero
me da información sobre algo o alguien. Esta información puede ser sobre su físico, su forma de vestir, también puede ser sobre su carácter. Entonces, esta información puede ser sobre muchas cosas. Puedo describir personas, por ejemplo, yo uso no sé, soy moreno, alto, puedo escribir la ropa que uso, puedo escribir también personalidad, pero además se pueden escribir otras cosas, paisajes, por ejemplo, el crepúsculo, no sé, el cielo, algún objeto, algún animal. Las descripciones pueden ser sobre cosas muy variadas, pero siguen este patrón, se dedican a informar sobre algo o alguien. Además, usan los que nosotros conocemos como adjetivos calificativos. Recuerden cuáles son los adjetivos calificativos. No sé, alto, bronceado, guapo. Entonces son palabras que nos sirven para dar información sobre algo o alguien. La descripción generalmente está llena de muchos adjetivos calificativos, porque los adjetivos calificativos nos sirven para esto. Se usan principalmente para describir, calificar, evaluar. Entonces vamos a ver que esta descripción va a tener muchos adjetivos calificativos, a diferencia, por ejemplo, de la narración, que usa verbos. Usa muchos verbos. Estamos viendo que la narración, por ejemplo, al contar una historia nos habla de acciones. Las palabras que se refieren a acciones se llaman verbos. Entonces, por lo tanto, la narración va a tener muchos verbos frente a la descripción, que va a tener más narraciones, más adjetivos. Entonces, esta es la forma principal de diferenciarlos. A veces se pueden confundir, a veces se pueden incluso mezclar. Por ejemplo, el cuento de Caperucita Roja, volviendo a este ejemplo, te describe cómo son los personajes, te describe cómo es la abuela, te describe cómo es Caperuza, porque intercambia, a veces narra, a veces describe. Entonces, mucho cuidado con esto. Vamos a ver que a veces van a encontrar textos que van a mezclar las dos. Si la pregunta es, selecciona un texto en el que predomina la narración, busca un texto en el que todo el párrafo sea narración. En cambio, hay textos que van a mezclar. Ojo con esto. Busca el significado de la palabra predomina. Y el último modo descriptivo sería la argumentación. Ya lo hemos visto un poco cuando hablamos de las funciones de la lengua. Hay textos que se dedican únicamente a dar puntos de vista. Este punto de vista puede ser objetivo o subjetivo, porque un punto de vista objetivo tendría que basarse un poco más en lo que dice la ciencia, pero sigue teniendo un punto de vista y sigue teniendo esta como intención de convencer. Entonces, la argumentación pretende convencer. Usa también la función apelativa de la lengua. Entonces, vemos que una argumentación sigue un discurso en el que primero te doy información y luego uso esa información para intentar convencerte de algo o para dejar marcado mi punto de vista. Generalmente esto se refleja en las ciencias sociales, por ejemplo, el texto periodístico.
Primero te doy esta información y después doy un punto de vista. A veces puede ser obvio y a veces no tanto, pero la argumentación presenta este patrón. No únicamente te doy información, sino que uso esta información para generar yo un punto de vista, ¿verdad? ¿No te acuerdas? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Dudas? Va. ¿Qué otra cosa caracteriza un texto argumentativo? Están cansados, ¿verdad? Ahorita les doy un descanso, pero ¿qué otra cosa caracteriza un texto argumentativo? Una persuadir, convencer, ¿qué más? Y se parece mucho a la frase de la lengua. Ya con que...